Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio más de Pájaro en la Cabeza. Hoy viene como invitada Rosa Dichas. Ella es graduada en Derecho. Ahora acaba de opositar también para... ¿Cómo era, Rosa? De la oposición también. Tu inspección de trabajo. De gestión de trabajo. Y también es divulgadora de información sobre orientación laboral. Tiene un podcast que se llama Una pausa para un café, donde también habla de orientación laboral. Y nada, Rosa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valle, por invitarme. Me hace mucha ilusión participar en este podcast. Me alegro mucho. Porque además las dos vivimos en Sevilla y es como, ¡ay, qué ilusión!, ¿verdad? Claro, somos paisanos aquí en el mismo lugar. Pudimos a grabar cara a cara, pero bueno, por una cosilla por otra no hemos podido y hemos dicho, bueno, no vamos a dejar lo que pase más el tiempo, vamos a hacerlo por tú, aunque sea, y por lo menos poder seguir adelante con la idea de que participara en el podcast. Bueno, ¿qué tal, Rosa? ¿Qué nos cuentas? ¿Quién es Rosa? Para quien no te conozca. Pues bueno, nada, yo simplemente una chica que de repente un día, después de hablar con sus amigos durante infinitas conversaciones acerca de empleo, descubrió un poco que el tema del mercado laboral o de los trabajos de las personas al final es un poco nuestra columna vertebral. Es básicamente donde dedicamos pues más tiempo, más inversión, donde también nos ganamos el pan, lo que define un propósito en la vida. Y entonces, bueno, después de yo estar también muy perdida en muchos ámbitos, que estuve trabajando de prácticas aquí en España. Luego me fui a Bruselas a trabajar en consultoría. Luego me vine, di charla, ponencia, estuve en asociaciones de voluntariado. Dije, vale, Rosa, ¿qué quieres hacer realmente con tu vida? Entonces, pues me puse a opositar y conforme iba opositando y también en base a mi investigación me daba cuenta de que sabía muchas cosas de lo que es de, aparte de derecho laboral, de lo que es el empleo en sí, de la fuente donde la gente puede encontrar trabajo, de los problemas que un poco nos acontecen a todos en esa búsqueda o incluso cuando ya tenemos un trabajo en el sentido que le damos. Entonces, pues nada, me puse a dar información sobre empleo en LinkedIn concretamente y eso yo diría en el ámbito profesional. Y en el ámbito personal, pues yo diría que soy una persona bastante sencilla, cercana, con muchas dudas también de lo que hago o dejo de hacer. No siento cátedra sobre nada, sino que me gusta siempre aprender de otras personas y también admirada por personas como tú que hacen cosas para que la gente siempre pueda aprender, en tu caso de temas de marketing, de consultoría de marketing, de marca personal, etcétera. Entonces, pues nada, simplemente por una chica que le interesa aprender e intenta ayudar a otros. Y ya. Y ese medio que encontraste en LinkedIn para ponerle voz a lo que realmente le pasa a muchos jóvenes con el empleo, ¿no? Tal como lo vivimos en la actualidad. ¿Cómo surgió la idea de empezar a publicar para ayudar a otras personas? Es muy interesante porque yo empecé en Instagram hace un par de años, pero bueno, yo he estudiado Derecho y yo no sé si me viene de base de personalidad, pero yo creo que no soy hipercreativa. O sea, yo soy una persona de investigar, aprender y tal, pero me daba cuenta de que el tema visual a mí me costaba. Entonces, en LinkedIn empecé porque, bueno, vi a una chica que actualmente admiro mucho que se llama Berta Santos, que ella lo que hacía era ayudar a otros jóvenes en temas de impacto social. Entonces yo veía que ella publicaba contenido en LinkedIn y yo LinkedIn lo había usado simplemente para buscar trabajo. Por ejemplo, en Bruselas. Yo me metía para irme a Bruselas y todos los días 2 horas. Pero cuando yo vi a otras personas que empezaban a crear contenido, pues un día aburrida estudiando, me estudié los tipos de despidos. Y entonces dije, la gente sabrá qué tipo de despidos hay. Y como soy así tan metódica, puse, existen 3 tipos de despidos. Objetivo, disciplinario, procedente, improcedente, nulo, tal. Y de repente vi que a la gente le interesó. Y dije, ostras, claro, esta red social es para eso, es para temas de trabajo. Pero te lo juro que fue como algo sin pensarlo un poco, también en base a referencias de otras personas. Y de repente me di cuenta que mis publicaciones llegaban a personas y entonces le fui cogiendo el truco y... porque todo tiene truco al final. Le fui cogiendo el truco y dije, pues mira, esta red social es la que más me sirve. Así que por eso. Comenzó un poco así de vamos a probar, ¿no? Y al final parece que funciona, porque además, bueno, tus publicaciones tienen muy buena acogida, tienes un montón de seguidores, ¿no? Y como que te viene un poco que tú no te lo esperabas, ¿no? No, te lo prometo que no. O sea, pero yo creo que al final, como tú, que, o sea, sé que tú, por ejemplo, tienes 9.000 seguidores, que creo que es algo
bastante notable. Y yo creo que cuando, por ejemplo, a ti que también te sigo y sé que eres creadora de buen contenido, creo que cuando lo haces un poco desde la autenticidad, como tú lo haces, pues es que al final llega. O sea, yo creo que eso es la clave, ¿no? Al final, el crear contenido, yo estoy contigo, es conectar con esa parte de ti. Bueno, cuando hablas de ti, ¿no? No estamos hablando para otros clientes, sino de tu propio contenido. Es conectar mucho con esa esencia y que va mucho con la marca personal al final, ¿no? Todo va relacionado al eres como eres y lo transmites como puedes, pero siendo lo que eres. Entonces, al final, lo que buscamos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Que hay como otras redes sociales como que esa parte humana se ha quedado un poco más atrás, pero LinkedIn sí la fomentamos nosotros, que somos los usuarios, ¿vale? Entonces sí que realmente queremos, yo hablo desde mi punto de vista y en relación a personas que conozco, es yo estoy aquí, creo contenido, aportando lo que pueda, si te puede ayudar, ojalá que te ayude, pero sin olvidarnos esa parte humana de yo estoy conectando contigo porque me interesa realmente lo que haces. Al menos no te voy a comprar ningún servicio porque, bueno, pues no lo necesito. Pero si estoy conectando contigo, me estoy interesando en realmente lo que haces, cómo lo haces. Te admiro por lo que haces, ¿no? Porque, bueno, crear contenido no es le doy a dos teclitas y ¡hala! Tienes tu tiempo, Claro. investigación, cómo lo escribo, cómo lo enfoco, esto sí, esto no. Entonces, es un currazo. Ser auténtico en redes también es un currazo. Y no lo tenemos la medallita no la tenemos que poner también. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, tú también tienes un podcast, ¿no? Una pausa para un café. Sí, sí, tengo el podcast porque, bueno, que lo estábamos hablando antes de que empezara la grabación, porque, bueno, me comentabas que a ti, por ejemplo, también te encanta el hecho de comunicar, que lo hacías de pequeña y eso. Y yo me doy cuenta de que si tengo dos habilidades, un poco, ¿no? Esas, en la búsqueda de trabajo yo creo que eso es importante, saber cuáles son tus habilidades. Por ejemplo. Yo diría que para mí una es la comunicación en público, la exposición y escribir. Entonces también fue un formato, eso sí que lo pensé. O sea, el podcast sí que fue deliberado, no fue como LinkedIn que me surgió un poco así. Yo soy súper fan de los podcasts. O sea, literalmente consumo todo el rato programas de entrevistas. Además es que me encantaba. Y bueno, yo empecé sobre todo este año viendo un programa que se llama El sentido de la birra, que es un hombre, se llama Ricardo Moya, que tuve la suerte de entrevistar, que saldrá dentro de poco, que él entrevistaba 2 horas a personas muy conocidas y yo me he dado cuenta de que no me cansaba de escucharlo. Entonces dije, joder, imagínate que yo puedo hacer lo mismo. Y entonces dije, vale, pues si en el ámbito del empleo puede ayudar a personas entrevistando a otras que saben más que yo, pues voy a aprovecharme de eso en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues empecé un poco así. Y la verdad que me gusta así, porque lo escribo en mi casa y luego simplemente lo pongo. Entonces, eso son como esas dos habilidades que creo que naturalmente no me cuestan trabajo. O sea, creo que uno tiene que saber un poco qué se le da bien, porque eso también es poner en valor lo que quizá tiene más facilidad que otros. Y, y aunque todo el mundo puede esforzarse en ello, también uno tiene que hacer las cosas que le nace hacer. Y entonces, en ese sentido, pues la verdad que me gusta así. Y es lo que dices, tienes que saber si se te da bien, foméntalo, ¿no? Y si encima puedes Claro. con actividades así como un podcast que te permite todo lo que estás diciendo, ¿no? Aprender, relacionarte con personas, conocer a personas nuevas y comunicar, que es lo que te gusta, pues tienes ya el pack completo, ¿no? Justo. ¿Y cuánto tiempo llevas con el podcast? Pues justo empecé con el podcast en septiembre del año pasado. O sí, como justo, me acuerdo que en agosto estaba ya preparando y eso, pero me acuerdo que el primer episodio salió a finales de agosto, principios de septiembre. Y ahora es verdad que voy a dar un parón en verano, pero luego espero seguir otra vez haciendo episodios, sobre todo porque al final, algo que comentábamos antes, ¿no? Se conoce a gente muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, hablando con personas que me comentaban temas de inteligencia artificial en recursos humanos, que yo pues, no tengo ni idea, o por ejemplo, estrategias de liderazgo, o temas de marca personal, que también he hablado sobre ello, que ni siquiera yo sabía que eso existía hasta hace un año, por ejemplo, o no sé, temas de cómo está el mercado laboral para los artistas, por ejemplo, alguien que se dedica a la dirección de arte, pues no sé, yo no sabía cuáles eran los roles en una agencia de publicidad, por ejemplo.
Y ahora sí que lo sé, entonces muy, muy interesante. Y también es verdad que cuando hay gente que te escribe y te dice, oye, me ha ayudado tu podcast, pues la verdad que, no sé, a mí a veces me da mucha vergüenza escucharme, yo no me puedo escuchar, o sea, literalmente yo publico y no me escucho, porque me da demasiada vergüenza. Y cuando pienso en la gente que me escucha, digo, pero que la gente lo escucha, o sea, como que a veces a mí me sorprende. Yo soy mucho como tú, yo tampoco me gusta escucharme, pero es verdad que mi madre una vez me dijo, si no te escuchas, nunca vas a aprender de tus errores. Y dije, oye, pues es verdad. Entonces no es que lo haga mucho, pero de vez en cuando sí que paro y digo, uy, esta coletilla la tengo que mejorar. Este movimiento que hago sin darme cuenta son pequeños detallitos, no son, pero que son cosas que son mejorables. Y es verdad que desde ese punto se aprende también a cómo hacemos las cosas. Eso tiene mucha luz. Y, y, bueno, pues entonces tu podcast, sí, claro, te escucha gente, ¿no? Esa era la realidad. Sí, 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 o sea, sí es verdad que también tiene buen alcance, o sea, estoy contenta en ese sentido. Lo que pasa que a veces, también que lo comentábamos antes, que muchas veces como que ves estadísticas, ves cifras, pero a veces como que no te paras a pensar que hay personas, o sea, sí, sí lo sabes, pero si pudieras poner a esas 7.000 personas a lo mejor que te escuchan o lo que sea, realmente cara a cara sería espectacular. O sea, yo lo pienso. Sería increíble. Lo que pasa es que, claro, al verlo en una estadística, uno piensa que parece que son bots de Spotify que parece que te escuchan a ellas. Pero no, son personas y además que, bueno, ahí ya te como que te das cuenta que tu labor, oye, que está ayudando también a muchas personas, ¿no? Mm. Al final todo se va en el mismo camino, que es la ayuda, ¿no? Orientación laboral, pero siempre brindando una ayuda a esas personas que necesitan esa manilla en ese momento, ¿no? Sí, sí, al final también pienso que es que hay poquísima orientación laboral en el ámbito educativo o profesional. O sea, creo que en el colegio, bueno, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, no sé ahora si a lo mejor ha ido cambiando más, pero no te explicaban nada de la formación profesional, por ejemplo, ni te explicaban nada de otras salidas, otro que no sea la universidad. Creo que ahora sí que está más eso en auge, pero todavía sigue habiendo un poco esa mentalidad de esto caballo y rey, cuando en realidad, si te pones a investigar sobre ello, el panorama laboral es completamente distinto al que era de nuestros padres o abuelos. Y yo soy de la opinión de que uno tiene que saber a lo que se enfrenta. Y ojalá a mí me hubiesen dicho, oye, que las cosas cambian, que por tener una carrera no significa que tú ya vayas a tener un trabajo asegurado. Cosas así. Si a mí me lo hubiesen dicho, pues yo lo hubiese agradecido. No, que vas pasando los años y de repente dices, vale, es que estoy sola. O sea, me la estoy apañando yo como puedo. Por favor, ¿me puede también ayudar alguien? O sea, y entonces como lo que trato de hacer un poco, ¿no? Como intentar dar esa ayuda que a mí me hubiese gustado recibir. Pues sí. Sí, porque además yo también ya soy de otra época, ¿no? Que yo ya me he comido muchos años de trabajo y demás, pero es verdad que son muchos jóvenes cuando se lanzan, ¿no? Bueno, ahora ella he terminado, ahora me toca trabajar, ¿no? Ahora que hay muchas dudas, ¿no? Hay mucho vacío de ¿y qué hago? Pues, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo puedo avanzar por este lado? O incluso ellos tienen ideas propias, pero no saben cómo ubicarlas porque les falta esa información, ¿no? Mm. Sí, justamente. Además, justo ayer me llamó una chica pidiéndome ayuda en ese sentido, que era como, ella me decía un ejemplo concreto. Yo quiero estudiar una oposición, pero no me gusta la oposición que estoy estudiando, estoy muy motivada, pero no sé qué hacer porque tal cual, ¿no? Entonces, esa duda de muchas personas de no sé qué hacer en este sentido o en el otro, yo creo que es importante decir, oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? O sea, realmente, ¿qué disfrutas haciendo? ¿A qué le encuentra sentido? No solamente qué salida laboral hay mejor, sino a qué le encuentra sentido. También ver un poco, o sea, tener la doble perspectiva, porque muchas personas creo que hablan desde los factores externos, ¿no? A mí, por ejemplo, me acuerdo cuando yo tenía 17 años que me decía, métete en derecho que hay muchas salidas. Como me dijo una cómica, sí, pero pocas entradas, ¿no? O sea, parece como que en realidad siempre todo el mundo te dice, no, tú métete ahora en cosas de tecnología, que tienen mucha salida.
pues si a mí, por ejemplo, yo, sinceramente, eso, soy muy negada. Yo nunca voy a ser feliz, aunque yo sé que hubiera mucho trabajo dedicándome a programar, y es que no me gusta, o sea, lo siento muchísimo, no me gusta, entonces seguramente no sea buena, nunca alcance un nivel alto. Sin embargo, en temas de empleo, en temas de orientación, tal, si yo me esfuerzo porque realmente tengo curiosidad, porque me gusta, porque no me canso de leer, porque me doy cuenta de que realmente en eso está mi propósito, al final acabaré siendo bueno. Entonces yo lo que siempre animo a la gente joven un poco a decir, vale, párate y mira realmente qué te gusta, qué es lo que te llama, qué es esa chispa o esa gasolina que se enciende dentro de ti cuando algo te gusta. Y creo que eso es lo que falta, sobre todo de orientación. No tanto información, que eso a día de hoy en Google lo podemos encontrar de todo tipo, sino autoconocimiento, sobre todo. Creo que eso no se enseña para nada. Y uno no se puede, o sea, no puede saber la respuesta si cuando está en pronta edad no le plantan las preguntas adecuadas. Es imposible realmente saberlo. Cuando tienes a lo mejor 40, 50, ya te has planteado muchas cosas, ya has vivido muchas cosas, ya tienes experiencia. Pero cuando tienes 22 años, ¿qué preguntas te vas a hacer? Si eres un pollito recién nacido. Entonces, yo lo que pienso es así, ¿no? Y creo que es fundamental, la verdad. No, y además yo estoy contigo porque yo lo viví también en primera persona, era como con 17 años ya me estaban obligando, ¿no? Entre comillas, a que decidiera a qué quería dedicarme toda mi vida y era como, no lo sé. Y claro, Me gustan muchas cosas, pero tengo que, y además yo soy de las que me gustan muchas cosas y las hago todas las que puedo. Era como, bueno, era, no sé por dónde tirar, a dónde voy. Y bueno, y claro, en la edad en la que, entre comillas, te obligan a seguir avanzando para el futuro de tu vida, es como, ay, todos no están preparados para eso y todos no encuentran esa ayuda, por ejemplo, que de la que estamos hablando. claro, sí, totalmente. Y bueno, también diste una charla TED, ¿no? Sí, Cuéntanos un poquito sobre la experiencia, cómo llegó, cómo la viviste, cómo la preparaste. sí, di una charla TED, creo que fue en 2021, si no recuerdo mal, o 22, no me acuerdo bien. Bueno, el título se llama Jóvenes y explotación laboral en YouTube. La verdad es que yo tenía otro tema pensado. Era como, yo quería hablar de cosas de la Unión Europea y tal. Pero al final, pues se fue derivando al empleo, como siempre me pasa. Entonces, pues la verdad que fue algo que, a ver, yo siempre soy muy a mí me encanta investigar cosas. O sea, yo estoy en mi casa y te pongo tasa de desempleo juvenil, datos, un miércoles a las 12 de la noche. O sea, soy como muy rara para eso. Y entonces, pues de repente dije, yo ya te digo, me gusta mucho la exposición pública, tal. Entonces, claro, yo ya me veía en la charla TED. Y yo estaba estudiando el máster de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces yo un día en mi casa pensé, oye, ¿habrá eventos TED de universidad? Porque claro, yo vi como en la charla TED yo veía, TED, universidad, no sé qué. Y entonces yo dije, vale, habrá de la Carlos III, que es la que yo estoy. Y entonces me acuerdo que en un momento puse charla TED, Universidad Carlos III, y de repente vi que había. Ostras. Y de repente dije, vale. Y estaba yo en mi casa y era, bueno, pues pon tu dato, de qué te gustaría hablar, tal. Y entonces yo lo puse, estaba en mi cama, me acuerdo, y dije, vale, ¿qué gustaría? Y lo puse, ¿no? Así como... Y entonces de repente me llamaron para una entrevista, pasé la entrevista, y entonces pues ya me seleccionaron para hacerlo. Y la verdad que fue bastante guay porque, bueno, es un equipo que me llevo bastante bien con todos, la verdad. Que uno se encarga de formar, bueno, haces 200 borradores, que 200 literalmente, no te exagero, en los que uno te dice, vale, pues vamos a indagar un poco el tema por aquí, otro por acá, sabes, como que al final lo estás formateando. Y luego hay otra persona que se encarga del tema de la exposición verbal, o sea, de cómo tú te pones en el escenario con tu lenguaje, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un tic que yo no me había dado cuenta, que yo pongo las manos así cuando expongo. O sea, no me daba cuenta, es un poco por timidez. O sea, porque aunque no lo parezca, soy tímida, o sea, aunque no lo parezca, pero... O sea, y entonces era una forma de protección a mí misma, ¿no? Hablaba así. Pero me dijo, no, 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 cuando expongas tú tienes que hablar así, con las manos abiertas, como de que estás acercándote a los demás y tal. Y la verdad que de esa charla aprendí muchísimo, porque me di cuenta de también rasgos de mi personalidad, ¿no? De inseguridades,
no sé, de cosas que tienes que mejorar. Y bueno, y es verdad que, claro, ahora he cambiado un poco mi perspectiva, porque cuando veo la charla, yo en esa era más sindicalista o más acción colectiva y no sé qué, y lo sigo pensando. Lo que pasa es que cuando uno ve la charla escrita hace 2 años, dice, ahora pienso de otra manera diferente en ciertas cosas. Entonces es verdad que mi esencia está ahí, pero ahora creo que predomina más la razón que la esencia. No sé, en parte me da un poco de pena en ese sentido, porque veis que cuando uno madura pierde un poco su esencia soñadora, por así decirlo. Pero me sigue gustando lo que digo en la charla, mucho. Y si alguien lo quiere ver, pues está en YouTube. Pero nada, fue una experiencia muy guay. O sea, me alegré mucho. Bueno, al final lo que cuentas, ¿no? Al final esa esencia está ahí porque eres tú y quiera o no quiera siguen siendo tus valores y lo bueno de todo esto es que has evolucionado como persona, ¿no? Que al final Claro, es parte de la vida o por lo menos debería ser parte de la vida el ir evolucionando y viendo las mismas cosas pero con otros pequeños detallitos que a lo mejor no entrábamos a tanta profundidad en ver. sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Eh, y, y de todo lo que haces, de esto que haces de creación de contenido en LinkedIn, tu podcast, que hablas tanto de orientación laboral y demás, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que más te llena a ti? Eh, Yo diría que lo que más me llena es cuando voy a un caso concreto de una persona y trato de averiguar lo que le gusta en el plano profesional. O sea, me gusta ayudarle a mejorar su perfil de LinkedIn, a mejorar su currículum, o sea, aspectos técnicos pues también son necesarios. Pero yo diría que cuando hago que la gente se cuestione quiénes son y sobre todo para qué hacen lo que hacen. Yo creo que eso es importante, porque a mí un jefe una vez me dijo, yo fui a ponerle un proyecto ahí, yo súper pro, no, me acuerdo que eso fue un poco, pero porque me dijo, vale, Rosa, ¿y esto para qué es? O sea, y yo me lo había currado mucho y pensé, claro, yo me he currado el fondo, pero no, o sea, me he parado a plantear demasiado para qué lo hago. O sea, no porque lo hago, a lo mejor lo hago porque me interesa el tema, porque me parece importante, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué va a ayudar a otra persona? ¿Para qué es realmente diferenciador de otra cosa que ya se ha hecho antes? Y entonces en el tema del trabajo, por ejemplo, me gusta mucho cuando una persona me dice, no, yo es que ahora estoy buscando trabajo en esto porque lo mío realmente es que ya he perdido la ilusión. Y yo como que le devuelvo esa ilusión y le digo, no, o sea, vuelve un poco a tu esencia, ¿no? Lo que hablábamos antes, como vuelve un poco a ese sueño que tú tenías. ¿Para qué tenías ese sueño? O sea, ¿por qué querías renunciar a ese sueño? Un poco. Y eso me llena mucho. O cuando alguien me dice, ah, pues mira, no había pensado en esto nunca, no había descubierto esta parte de mí, no. Eso me llena, no sé. Para mí es que es muy importante siempre estar cuestionándome un poco quién soy o para qué hago lo que hago. Realmente me llama mucha atención, porque como están trabajos que no me llenaban nada, como que no se lo deseo a nadie, por así decir. Entonces sí, todo tiene un para qué. Y es importante Claro, que nos lo anotemos y que no se nos olvide el para qué hacemos las cosas, que el por qué también, pero el para qué es importante. sí. Bueno, Rosa, pues nada, muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros, por contarnos tantas cositas que seguro que a los oyentes les van a venir súper bien. Si quieren buscarte para contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues bueno, me podéis buscar en el perfil de LinkedIn, en Rosa Dichas, o en el podcast Una paso por un café en Spotify, que tiene a su vez un Instagram y un email, que si escucháis los episodios sale, o nada, o si no, pues a través de otras vías, a lo mejor pues, a través de Valle, si os ha gustado el episodio, pues ya le dije a ella o lo que sea, y nada. Muchas gracias por invitarme, espero que a alguien le guste o le parezca interesante lo que digo. Seguro que a mucha gente le va a resultar interesante. Así que nada, Rosa, la puerta la tienes abierta para volver cuando quieras y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias.